La Universidad Técnica de Oruro, la Facultad Técnica, la carrera mecánica automotriz, la materia de transmisiones, presenta el video didáctico titulado El diferencial y las acciones proactivas en su mantenimiento. Con el presente video pretendemos aportar a la formación de los estudiantes y a contribuir el mejoramiento de los profesionales que se dedican a lo que es el mantenimiento de los sistemas mecánicos de los automóviles. Como profesionales y estudiantes de la ingeniería y la técnica industrial, es nuestro propósito aportar al mejoramiento continuo de sistemas productivos de bienes y servicios. Una de las formas de contribuir a dicho mejoramiento es asegurando la disponibilidad y la confiabilidad de las operaciones mediante la aplicación de un proceso de mantenimiento adecuado. En esta oportunidad, desde la materia de transmisiones, carrera mecánica automotriz dependiente del auto, queremos aportar con ciertas técnicas al mantenimiento de un mecanismo diferencial de los automóviles. Se pretende, ¿no?, que los componentes, equipos, sistemas realicen las funciones para los que se ha diseñado. Pero aparece aquí una pregunta: ¿cómo puede el mantenimiento ayudar a alcanzar los objetivos? ¿No? La única causa para que un componente, equipo o sistema no cumpla su función es la aparición de algún defecto o falla funcional, ¿no? Es en ese instante donde aparece el mantenimiento, ya que su función es determinar un plan adecuado para evitar la aparición de fallas o al menos reducir sus efectos. Sin embargo, antes de aplicar un plan de mantenimiento adecuado, se deben identificar qué tipo de falla pueden aparecer. Para esta identificación existen ciertas técnicas. Una de ellas es el RSM, o el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Es importante identificar qué circunstancias conducen a un estado de falla, preguntando qué hechos pueden causar que se llegue a un estado de falla, y así de una forma determinar la criticidad y en función a ello planificar las labores proactivas. Esto significa plantear las tareas programadas de ajustes, las tareas programadas de cambio y las tareas programadas dependiendo del estado, entendiéndose de esta forma como mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo, o sea, en su aplicación. También para entender de manera amplia los procesos de mantenimiento, hoy en día se requiere de muchos elementos, ¿no? Uno de ellos es la aplicación de la tribología, ¿no? Para eso la tribología se entiende como la ciencia y tecnología, ¿no?, entre la interacción de las superficies en movimiento. Ya involucra el estudio de la fricción, el desgaste y la lubricación. Hablemos de la fricción. La fricción se define como la resistencia al movimiento durante el deslizamiento rodadura que experimenta un cuerpo sólido al moverse sobre otro cuerpo. Bien, en esta oportunidad experimentaremos lo que es la fricción. Tomamos un cuerpo, en este caso un pistón que está construido de aluminio, sobre una superficie del banco que está construido de acero, ¿ya? Provocamos, ¿no?, que haya fricción, ¿ya? Si observamos, en el material suave, que es el aluminio, aparece pérdida de material, ¿ya? Y sobre la superficie dura de acero no se siente la diferencia, ¿ya? A partir de eso ya podemos entrar a lo que nosotros podemos hablar, lo que es el desgaste. Probemos la experiencia con un material un poco más duro, en este caso una rueda dentada. Hacemos fricción sobre la chapa de acero y observamos la rueda dentada, que es un material más duro. No sufre ningún daño, no hay pérdida de material. Sin embargo, en la chapa de acero sí existe daño, hay pérdida de material, ha habido desgaste. Entonces, esta experiencia que nos sirve para poder identificar la tecnología de los materiales, que va a ser bastante importante considerarlo en los procesos de mantenimiento de los materiales, de los equipos, de los sistemas. Bien, de inmediato hablaremos de poder reducir el desgaste de las piezas. ¿Ya? Es importante considerar entonces lo que es la lubricación.
¿De acuerdo? En un principio experimentamos, apoyamos este cuerpo, el pistón, encima de la chapa. ¿Ya? Lo apoyamos y se queda quieto. ¿No? De seguro, nosotros podemos considerar que es la acción de la gravedad. ¿Ya? Contribuye a la fuerza de rozamiento. Ahora, para poder modificarlo, vamos a aplicar un poco de un fluido lubricante. ¿Ya? O sea, estamos interponiendo entre la chapa de acero y el pistón, ¿ya?, una capa de material lubricante. Experimentemos. ¿Qué ocurre? ¿Ya? Si anteriormente el pistón lo apoyamos y se queda quieto, ahora apoyamos sobre la superficie lubricada. Observemos, se desliza fácilmente. Entonces, a partir de eso, podemos llegar a deducir que el lubricante es un material que modifica al rozamiento, ¿no? Eso es lo importante. Y dentro de lo que es el lubricante, es importante considerar en un principio lo que es la viscosidad. Posteriormente hablaremos de lo que es la calidad de los lubricantes. ¿De acuerdo? Muy bien. De inmediato pasaremos a experimentar lo que es la viscosidad con que cuenta los distintos materiales, los distintos fluidos. En un principio utilizaremos un fluido que tiene una baja viscosidad. En este caso estamos utilizando agua. Ya experimentemos con esto. ¿Ya? Tenemos el agua, lo distribuimos en la superficie. ¿Ya? O sea, este fluido está interponiendo entre la chapa de acero y el pistón que tenemos. Vamos a flotar. Una carrera, 2, 3, ya se siente la rotura de la película del fluido. Eso significa que sus moléculas no están cohesionadas, ¿no? Entonces llega rápido la rotura del fluido. ¿Ya? Entonces es un fluido que tiene una baja viscosidad. ¿Ya? Ahora, otra experiencia que podemos probar de esto mismo. Queremos retirarlo, este fluido, el agua, de la superficie donde hemos aplicado. No tenemos mucha dificultad para retirarlo. ¿Ya? A ver, lo retiraremos con esta estopa. ¿Ya? No tenemos problemas para dejarlo en sus condiciones iniciales al banco. ¿Ya? A ver, de inmediato experimentaremos esto mismo con un fluido un poco más distinto a lo que es el agua. ¿Ya? Vamos a utilizar un fluido, el aceite hidráulico. No tiene una viscosidad de 10. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Este aceite ya utilizamos en sistemas hidráulicos para la transmisión de energía. O sea, la energía lo introducimos al fluido en forma de presión y caudal. ¿Ya? A ver, pasemos por la experiencia. Extenderemos este fluido. Es relativamente viscoso. Aplicamos el pistón con la misma fuerza que lo hemos hecho sobre el agua. Ya 1, 2, 3, 4 carreras ya se siente el crujir de los materiales. Si observamos, ¿no?, en el pistón, sí se nota algún desgaste. Ha habido un contacto directo entre metal del pistón con el metal de la chapa de acero. Entonces, el fluido, ha habido una rotura, ¿no?, en el fluido. De acuerdo. Iremos a otra experiencia, pero en un principio retiramos el fluido, ¿ya? Y observaremos la facilidad con que se puede retirar, aunque comparado con el agua ya ofrece una cierta resistencia. ¿Ya? Lo limpiamos con la estopa, como también la superficie de contacto del pistón, ¿no?, para inmediatamente pasar a otra experiencia. De acuerdo, inmediatamente vamos a utilizar un otro fluido y veremos su comportamiento, ¿no?, cuando hagamos similitud en los experimentos. Ya enseguida utilizaremos un aceite más viscoso que se utiliza para la lubricación de las máquinas de combustión interna. ¿Ya? Este aceite, este fluido se utiliza para lubricar, donde sus características ya son un poquito más distintos a los que hemos tocado anteriormente. ¿Ya? Observemos. Seguramente ya aquí se notan los aditivos, los cuales componen, ¿no?, este lubricante. Observemos la experiencia.
con la misma fuerza, 1, 2, 3 caseras, no se nota aún el contacto de metal con metal. ¿Ya? Entonces ha sido un poco costoso querer provocar la rotura del lubricante. Si observamos, ¿no?, hay una continuidad en el fluido. ¿Ya? De acuerdo. Estamos observando el comportamiento de los fluidos lubricantes frente a los esfuerzos. ¿Ya? Es importante considerar, ¿no?, los aditivos que llevan los aceites de manera así general, ¿no es cierto? Tenemos los aditivos antidesgaste, ¿no? Tenemos los modificadores de fricción, detergentes, dispersantes principalmente, ¿no es cierto? Entonces, en esta oportunidad, en la experiencia estaríamos observando más los aditivos antidesgaste y los modificadores de fricción, ¿no? Estamos observando en esta oportunidad, ya no es tan sencillo, ¿no?, el retirar el lubricante. Ya estamos haciendo el esfuerzo necesario. No, aún se tiene, ¿no?, prendido en la superficie. ¿Ya? Pero sin embargo, con las dificultades, ya al menos se ha logrado, ¿no?, retirar. ¿Ya? Bien, pasemos a otro experimento. Utilizaremos un otro lubricante. Ya esto es mucho más viscoso. Ya, si observamos, es difícil poder romper el hilo, ¿no? Ya, a ver, lo distribuiremos en la superficie. Ya notamos, ¿no?, la resistencia. Ahora, lo interesante de este experimento. Ya vamos a deslizar nuevamente el pistón con la misma fuerza. Ya, mire, varias caseras y no se nota, ¿no?, la rotura de la película de aceite. Ya, si observamos, miren, el fluido es continuo. Ya, mire la elasticidad que tiene. Ya, entonces es bien distinto en su comportamiento. Estos fluidos, estos aceites, es de la viscosidad 80 W140, es multigrado, ¿ya? Más utilizamos en la lubricación elastohidrodinámica, que se ve en los reductores de velocidad y en los diferenciales. Ahora, retiraremos los de estos. Estamos haciendo el esfuerzo necesario, sin embargo podemos observar en el banco de que permanece. ¿Ya? Permanece el fluido. Entonces aquí se está caracterizando ya lo que es el aditivo antidesgaste y los modificadores de fricción. Bien, a ver, intentemos con la estopa. Ya, no, mire, se mantiene, ¿no? Entonces tiene su particularidad este lubricante. Y cada uno de los fluidos lubricantes tiene su particularidad en la forma de aplicarlas, ¿no?, en la forma de lubricar. Bien, este fluido 85W140 lo utilizamos más para la lubricación elastohidrodinámico, ya que es típico para lubricar las ruedas dentadas de los reductores de velocidad, ¿no?, de los diferenciales. Tenemos un reductor de velocidad, un diferencial, donde seguramente el uno del otro lo hace diferencia la calidad del lubricante, o sea, los APIs que conocemos. Bien, retornamos al mecanismo diferencial, ya, donde existe, ¿no?, un huelgo entre lo que es el piñón y la corona. Este mecanismo tiene que transmitir grandes pares, ya, unas revoluciones relativamente medianas, ya. Esa holgura tiene que ser absorbido por el aceite. Claro, la holgura se da para absorber la irregularidad de la construcción, ya, los defectos de montaje y la dilatación. Bien, con el correr del tiempo,
ya los mecanismos sufren desgastes, desalineaciones, y el lubricante se va a ir desgastando, se va a ir contaminando. Entonces es en esta parte donde nosotros tenemos que planificar un proceso de cambio, un proceso de mantenimiento lo más coherente posible, ¿no? Para eso tenemos que nosotros considerar ciertos aspectos que son importantes, porque hoy en día vale manejar lo que son los planes de mantenimiento, ¿no? Para planificar estos procesos de mantenimiento es importante considerar varios aspectos, ¿no? Varios elementos. Uno de ellos es la instructiva del que ha construido la máquina. Y otro elemento importante es considerar, ¿no? Las referencias de quienes han elaborado el fluido. ¿Ya? Nos vienen las instructivas del que ha elaborado el fluido. Entonces es importante considerarla, ¿no? Estas referencias para no cometer errores, ¿ya? Pero no solo eso, ¿no? También es importante considerar, ¿no? De manera profunda la instructiva que nos da el que ha construido la máquina. Eso viene estampado en un material así impreso, o puede ser, ¿no? En un archivo electrónico. Entonces esa información es lo que hay que recabar y tener toda la consideración necesaria, ¿ya? Por otro lado, es importante tener ya la información ya fidedigna, la más valiosa del operador. ¿Ya? El operador tiene una gran información referente a lo que es la máquina. Entonces, todo ese criterio, ¿ya?, del constructor de la máquina, del que ha elaborado el lubricante, la información del operador, ¿ya?, y lo que es la centralización que ha realizado el encargado de taller o el encargado de mantenimiento. Entonces, estas informaciones ya tendríamos que nosotros recabarla, procesarla, ¿no? Y para que nosotros podamos hacerle un plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento hoy en día es bastante importante. Solo de esa forma vamos a poder garantizar la disponibilidad y la confiabilidad de las máquinas, ¿ya? Referente a lo que son los lubricantes, es un elemento vital, ¿ya? Un fluido, un aceite que no se le ha tratado en su momento, ya podemos ver, como lo vemos aquí en la funda de la máquina, ya se ha descompuesto el aceite, se ha contaminado. Al final este aceite ya no favorece al funcionamiento, a la protección de las piezas, sino más bien está perjudicando. Es importante considerar, en ciertas máquinas críticas no es suficiente el mantenimiento preventivo, sino es importante considerar el mantenimiento predictivo, y en este caso teníamos que hacer o proceder a lo que es el análisis de los lubricantes para saber el estado en que se encuentra. Bien, de inmediato vamos a analizar ya el mantenimiento preventivo, considerando las recomendaciones que nos hacen de ajuste ya de las piezas, hasta se traduce, ¿no?, en el cambio de algunos elementos. Entonces, en esta oportunidad vamos a realizar una prueba del estado en que se encuentra el ajuste del diferencial. Para ello, en principio vamos a probar el espacio o el hueco que existe entre el piñón de ataque y la corona. De acuerdo a lo que hemos podido observar, ya a simple tacto parece en exceso, pero sin embargo vamos a acudir a lo que es el recurso de la instrumentación. Podemos observar ya que sí, el hueco es bastante grande, está dándonos la referencia de que está aproximadamente 50 centésimas de milímetro. Bien, entonces de inmediato vamos a hacer la corrección obedeciendo lo que son los protocolos, las recomendaciones, ¿no?, de lo que es el mantenimiento preventivo. Bien, esta oportunidad vamos a cumplir, ¿no?, con los lineamientos, los procedimientos para no cometer errores en el trabajo que se realiza. Porque los procesos de mantenimiento, ya, quiero decir, ¿no?, en todos los procesos de mantenimiento se tiene que tomar muy en cuenta lo que es la seguridad de las personas y la seguridad del medio ambiente. Entonces, bajo ese entendido,
vamos a realizar en un principio el trabajo de desajuste de los pernos de bancada para poder mover lo que es la corona. Se está procediendo al desajuste de los pernos de sujeción de las bancadas. Siempre es recomendable, ¿no?, velar por la seguridad. Y es así que estamos cumpliendo, ¿no?, con los procedimientos. Hemos logrado desajustar los tornillos, ¿no? De inmediato vamos a proceder a desplazar las tuercas de sujeción. Como precaución nos damos referencias para que las tuercas de regulación no se desfacen. Siempre ellas tienen que estar apoyadas sobre la pista exterior de los rodamientos. Entonces, en un principio, vamos a desajustar la tuerca. Desplazamos la cantidad suficiente y del otro extremo tenemos que recorrer la misma cantidad de vueltas. Bien, hecho eso, sometemos a prueba. ¿Ya? Se considera un exceso, ¿no?, del manejo. Entonces tenemos que retroceder el trabajo hasta quedar satisfechos. Se entiende que la holgura es satisfactorio. De acuerdo a los procedimientos, tenemos que hacer un preajuste en los pernos. Para realizar este ajuste, los cojinetes tienen que estar completamente secas. Es importante seleccionar los accesorios de la herramienta, siempre velando por la seguridad, por la integridad del operador. Para este trabajo es suficiente utilizar el barrote de fuerza. Estamos haciendo una aproximación. De inmediato vamos a probar el juego axial de la corona, que de acuerdo a las recomendaciones técnicas tiene que ser 0. No alcanza el brazo y acudimos a un recurso, ¿no?, para cumplir. Entonces es satisfactorio, no existe el juego axial. ¿Ya? Una vez probado esto, ahora podemos verificar la holgura que existe entre piñón y corona. Si anteriormente estaba en exceso, seguramente por algunos desajustes, el mantenimiento preventivo nos indica que debemos proceder con los ajustes para un correcto funcionamiento del mecanismo. Estamos utilizando el instrumento adecuado. Se ha procedido a la instalación. Hacemos la prueba. Ya hemos reducido y está dentro de los márgenes prescritos por el constructor. Bien, de inmediato vamos a darle el apriete necesario en los pernos de sujeción de bancada. Para ello acudimos
a una herramienta, un instrumento, el medidor de torque. Si no gozamos con la herramienta adecuada para sostener lo que es el mecanismo diferencial, ya tenemos que tener las precauciones necesarias, ¿no?, para no provocar accidente. Procedemos al adaptador, al alargador y al vaso. Ya ese proceder nos da una comodidad para poder realizar el ajuste. El apriete se debe dar de manera uniforme para no deteriorar las piezas. Todo instrumento normalmente nos da las unidades de apriete en el sistema internacional, en el sistema técnico y en el absoluto. En esta oportunidad se está utilizando el sistema absoluto. Tomar las precauciones para dar los últimos aprietes. Cumplido con el ajuste, cuidemos de la herramienta. Por último, es importante considerar el contacto de los dientes, lo que normalmente se conoce como el asentado. Para eso vamos a proceder a utilizar lubricante en pasta, grasa. Utilizamos como pegamento, sobre el cual aplicamos un suplemento. Estamos utilizando papel. Estamos realizando el corte que sea el adecuado al mismo tamaño del diente donde se está haciendo la prueba. Ya encima del papel nuevamente untamos un poco de lubricante de esta grasa, aunque hubiese sido muy bueno utilizar el azul de Prusia. Por las limitaciones nos estamos limitando, ¿no?, a utilizar la grasa. Bien, observamos el asentamiento ya y nos indica que todo está correctamente realizado. Ya, entonces habríamos cumplido con las recomendaciones de ajuste, obedeciendo lo que es el mantenimiento preventivo. De inmediato vamos a proceder a instalarle una chaveta, para eso como precaución, ¿no?, por si existiera algún desajuste en los pernos. El lubricante que se utiliza tendrá que ser uno nuevo, no es recomendable reutilizar el que tenía. ¿Ya? Ahora, para utilizar el lubricante nuevo es importante considerar la viscosidad y la calidad. Para este caso vamos a utilizar el lubricante que tiene un grado de viscosidad 80W140 y la calidad del lubricante
se los APIs, el GL5. ¿Ya? Este GL5 tiene sus aditivos extrema presión que satisfacen ya la transmisión de la fuerza del par en los dientes dentro de lo que es el mecanismo. Se ha concluido con el ajuste del mecanismo. Bien, ahora hablaremos de lo que es el mantenimiento predictivo. ¿Ya? En su concepto, el mantenimiento predictivo nos indica, ¿no?, que es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla, ¿no?, de un componente o de una máquina, ¿no?, de tal forma que dicho componente puede ser reemplazada con base de un plan. ¿Ya? Entonces, obedeciendo este lineamiento, ya se planifica el cambio del aceite, ya no solamente por el tiempo de uso, ya el recorrido o el trabajo, sino hay que saber el estado en que se encuentra el aceite, ¿no? El aceite usado después de salida del laboratorio nos entregará mucha información respecto a la máquina que estamos tratando. ¿Ya? Otra de las técnicas que se utiliza para poder observar el estado en que se encuentra es la termometría. Para este caso vamos a utilizar una cámara termográfica. Tenemos acá una cámara termográfica donde podemos observar la pantalla, la lente, ¿ya? Y podemos observar el sello de garantía. Sin ese sello no es posible que pueda trabajar la máquina, ¿no? Tenemos en vista la lente, ¿ya? Y de inmediato, ¿no?, manejaremos lo que es la cámara termográfica. En esta oportunidad estamos observando termogramas, ¿ya? Que nos ayuda a poder identificar la temperatura del entorno de las piezas de una máquina. El estudiante debe estar completamente familiarizado. Ya, una vez hecho esto, vamos a utilizar la cámara termográfica para poder determinar los cambios de temperatura, ¿no?, las variaciones de temperatura que aparece en un mecanismo diferencial. El estudiante va a proceder a verificar. El automóvil se ha movido 100 kilómetros. La técnica de uso de la cámara termográfica nos indica que debemos orientar a los puntos críticos y buscar el termograma adecuado. Se está procediendo, ¿no?, a enfocar y encontrar el termograma adecuado. Podemos observar ya el termograma ya general. Estamos buscando las otras opciones. Aquí podemos observar el diferencial, ya la posición y los cambios de temperatura en el entorno, y así poder identificar los defectos, ¿no?, y poder encontrar la falla con la debida anticipación. Esta técnica es importante contribuir con otras, como el análisis de vibraciones, por ejemplo. Muy bien, creo que con esto hemos hecho un aporte significativo a la formación del estudiante.